A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El proceso de emancipación de los actuales países hispanoamericanos estuvo caracterizado por una crisis internacional que incluyó, por un lado, la invasión napoleónica en España, la activación de juntas de gobierno en las colonias españolas, el intento de fortalecer al Imperio Español a través de la Constitución de Cádiz de 1812 y finalmente las guerras impulsadas por criollos frente a los peninsulares. Y todo esto tomó alrededor de 16 años, desde la creación de la Junta de Gobierno en La Paz en 1809 hasta la batalla de Ayacucho en 1824. Posteriormente, los estados nacionales creados a partir de este proceso atravesaron diferentes crisis políticas y territoriales que se manifestaron en conflictos armados y tratados de delimitación, paz, comercio y navegación. Y nuestro país fue una de las naciones que tuvo que atravesar procesos complejos de consolidación. Después de la gesta del 24 de mayo de 1822 y la posterior anexión a la Gran Colombia, diferentes gobiernos tuvieron que hacer enormes esfuerzos para construir el Estado ecuatoriano. Y ahora, 200 años después, y frente a las celebraciones por el bicentenario de la batalla de Pichincha, es necesario mirar hacia el pasado y analizar cuánto hemos avanzado como Estado y como nación. Y también mirar hacia nuestro futuro y plantearnos qué debemos superar y fortalecer para construir un mejor país que materialice las aspiraciones de libertad, fraternidad y hermandad que inspiraron el proceso de independencia. Y para hablar de este tema he invitado al doctor Carlos Freile, quien es profesor emérito de la Universidad San Francisco de Quito. Muchas gracias, profesor Freile, por acompañarme. No hay de qué, muchas gracias por invitarme. Doctor Freile, si el proceso de independencia es el germen del Estado ecuatoriano, podríamos decir que no lo fue de la nación ecuatoriana. Es decir, el proceso de construcción de la nacionalidad ha sido manejado desde el Estado, sí, obligando a construir referentes históricos, eventos heroicos o la identificación de un enemigo común como forma quizá de creación de esta identidad. 200 años después, doctor, ¿usted considera que efectivamente hemos construido la nación ecuatoriana? Es decir, este proceso nos ha permitido realmente crear una identidad sólida que genere cohesión social. Mire, yo en primer lugar tendría que decir que es fácil desde el presente criticar lo que se hizo en el pasado, ver nosotros a nuestros antepasados como personas que no hicieron las cosas bien, que se equivocaron, que no tuvieron la perspicacia de ver las cosas como las vemos nosotros ahora. A mí me parece una tremenda injusticia trasladar al pasado eso que Mark Bloch llamó el virus del presente. Nuestros antepasados tuvieron que construir la nación ecuatoriana de acuerdo con sus conceptos, de acuerdo a cómo se veía el tema de nación, de república, de Estado, de sociedad en el siglo XIX. Nuestros antepasados no tenían estudios sociológicos actuales, no tenían estudios antropológicos, étnicos actuales. Entonces no podían ver cosas que nosotros ahora vemos. Por consiguiente, yo pienso que hay que mirar hacia el pasado con un poco de respeto también. Claro. No se puede pedir, por ejemplo, a Juan José Flores o a Vicente Rocafuerte, cuando ellos comienzan a construir este país, que tengan la visión de un sociólogo
del siglo XXI. No puede ser. Sin embargo, a pesar de eso, el Estado ecuatoriano, los políticos ecuatorianos, con todos sus errores, trataron de construir este país. Al principio tenían que fabricar, digamos así, el armazón básico sobre el cual construir después esta nación. Porque no se olviden otra cosa, que el concepto de nación ha cambiado. No me quiero meter en Honduras, pero ahora se maneja un concepto muy diferente de nación y nacionalidad que el que se manejaba en 1830 o en 1820 o en 1870. Entonces, no traslademos al pasado nuestras preocupaciones de hoy. Veamos cómo ellos trataron de construir ese Estado que era el Ecuador. Tenía que fabricarse una institución nueva. No solo salíamos de la colonia española, salíamos del dominio despótico de Colombia, que a nosotros nos veía de arriba para abajo, que no nos tenía en consideración para nada. Entonces había que construir desde cero también, reafirmando nuestra identidad, que además tenía problemas por las diferencias geográficas, las regiones, las faltas de vías de comunicación, el analfabetismo, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, revisando su perfil, pude verificar que uno de sus trabajos, quizá uno de los más importantes, trata sobre Eugenio Espejo. Y siempre se nos ha enseñado a los ecuatorianos que él fue uno de los precursores de las ideas liberales en Hispanoamérica incluso, no solo en Ecuador. ¿Y considera usted que este personaje, Espejo, fue importante para el proceso de emancipación de las colonias españolas en nuestra América? Y a su vez, mi pregunta va dirigida hacia si usted lo considera como uno de los referentes de la nacionalidad ecuatoriana. Bueno, yo respondo de manera enfática que sí. En primer lugar, yo pretendo haber demostrado en un libro que Eugenio Espejo fue realmente precursor de la independencia, porque allá en un documento de 1797, ya fallecido Espejo, uno de sus enemigos en un juicio que hizo, ¿verdad?, también su hermana en defensa de la memoria de Eugenio, ahí dice un antiguo amigo de Espejo, un padre sacerdote, Andramuño, que Espejo había preparado ya un gobierno republicano y democrático, con estas palabras. La documentación de González Suárez parece que manejó para demostrar esto, no se ha conservado, no se encuentra, se ha perdido, pero eso es indudable, en primer lugar. En segundo lugar, Eugenio Espejo también fue uno de los grandes impulsadores de la valoración de lo propio. Esto es importantísimo para nuestra independencia y para nuestro desarrollo nacional. Los europeos nos veían a los americanos de arriba para abajo, nos despreciaban. Por eso es que Espejo, por ejemplo, en las primicias de la cultura de Quito, defiende a lo americano, defiende a lo quiteño en el sentido de ecuatoriano de hoy. Lo mismo hizo el padre Juan de Velasco, aunque su obra no se conoció en su tiempo, sino después de la independencia. Varios autores nuestros defienden nuestra forma de ser, nuestros valores, y este es un ingrediente fundamental para el proceso de independencia. Somos tan capaces como los europeos, tenemos tanta racionalidad, tanta preparación como los europeos. En pocas palabras, podemos gobernarnos a nosotros mismos sin depender de personas que vengan de fuera. Esto fue un legado que perduró en el Ecuador hasta hoy. El pueblo ecuatoriano, sobre todo el pueblo de Quito, como es lógico, siempre recordó a Espejo como un hombre sabio, un conocedor y una persona que valoró siempre nuestra forma de ser, nuestra identidad nacional. Esto es importantísimo, porque miren ustedes que ahora en la actualidad, yo veo tal vez por mi edad, porque ya soy un hombre anciano, se va perdiendo ese sentido de nacionalidad ecuatoriana, ese sentido de pertenencia al Ecuador. Siempre ha habido problemas, siempre ha habido estos regionalismos y estos centralismos destructivos. Yo diría, con una palabra muy dura, centralismo y regionalismos tontos, por no decir otra más fuerte que me arrepentí. Pero hoy día, yo pienso, veo en muchos jóvenes ya no se sienten valiosos por ser ecuatorianos. Y también
políticos, etcétera, que van contra esto que quiso sembrar Espejo y otros personajes de su tiempo. Doctor, y estamos pues a puertas de la celebración de los 200 años de la batalla de Pichincha, y en el marco del proceso independentista del actual Ecuador, es esta la batalla la que define el final de la colonia española y el paso a la república. Primero en la Gran Colombia y a partir de 1830 como Ecuador. Y a lo largo de la historia se ha hecho referencia a los ejércitos neogranadinos que participaron en esta batalla, pero se ha dicho quizá muy poco sobre otros ejércitos o figuras que también participaron en esta estratagema de nuestra historia. ¿Cuáles han sido estos actores que han pasado quizá inadvertidos en la historia nacional? Y si considera usted que a nuestra historia le ha faltado quizás hacer más énfasis en los procesos antes que en los actores. Bueno, yo pienso que esa tendencia de quedarse en los actores, en los héroes, ya ha sido superada desde hace varios años en nuestra historiografía. A lo mejor en los textos de colegio, en las clases que se den en las escuelas, se sigue mencionando mucho a los héroes, porque nosotros lamentablemente caímos en lo que yo llamo la trampa de los generales. Pensar que los únicos próceres, los únicos héroes, fueron los que tenían charreteras. Yo no niego los méritos de Bolívar, de Sucre, de Flores, etcétera, los generales de la independencia o los coroneles. Pero también nosotros tuvimos nuestros héroes en el sentido auténtico de la palabra, de los cuales la gente se ha olvidado. Entonces, eso también hay que reconocer, que sí tenemos que volver a poner la mirada en algunos personajes. Voy a poner un ejemplo. Aquí en Quito, cuando se dio el 10 de agosto y después la segunda junta con José Curí Caicedo, etcétera, hubo personajes importantísimos. No digo el Ecuador, Quito mismo ha olvidado. Carlos Montúfar, por ejemplo. Hay un pequeño busto por ahí de Carlos Montúfar que es un adefesio, ¿verdad? No hay un monumento a ese gran héroe que fue fusilado después por los españoles, o Antonio Villavicencio, el mismo Marqués de Selva Alegre. No eran militares, bueno, Montúfar sí, pero no eran héroes de las batallas después cuando llegaron los colombianos. Nosotros hemos cerrado la mirada a quienes fueron los protagonistas antes y caímos en esa trampa y tenemos el Ecuador lleno de estatuas, y eso no está mal, de Bolívar y de Sucre y los demás. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya de un tiempo acá, yo diría unos 40, 50 años, si hemos ya puesto nosotros, digamos los historiadores, el punto de vista en los procesos. Por ejemplo, en las investigaciones sobre el pensamiento de la independencia, que es algo a lo cual yo me he dedicado por justamente ser un estudioso de Espejo, de su pensamiento, etcétera, ya no se habla solamente de los hechos, de las personas, sino todo un pensamiento y un proceso que va desde, por decirlo menos, desde 1765, en la Revolución de los Estancos, en adelante. Hay un proceso de pensamiento, hay un proceso de analizar la realidad. Eso se ve, por ejemplo, en los estudios últimos, desde hace unos 10 años hasta acá, pero ya hay anteriores, ojo, por si acaso, ya hay anteriores, pero digo, como ejemplo, los estudios sobre la Constitución quiteña de 1812, los estudios sobre las proclamas de los próceres, y también lo que pasó en Cuenca y Guayaquil, el apoyo dado por el pueblo de otras ciudades, los pasquines, esta es una parte que todavía no se estudia mucho, pero que algo se hizo ya antes con Keding, los pasquines populares en Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, a favor de un movimiento criollista, de un movimiento contra el mal gobierno, etc. Entonces yo diría que nosotros tenemos que ver ahora con optimismo el desarrollo de la historiografía ecuatoriana. Estamos sí poniendo ya ahora el punto de vista fundamental en los procesos. Eso que va desde antes, mucho antes, no digamos mucho, pero sí de varios años antes del 10 de agosto hasta unos pocos años después, porque el proceso no terminó con el 24 de mayo. Ese proceso de independizarse también mentalmente perduró, y eso es normal, es lógico. De tal manera que
En este aspecto yo pienso que sí hemos acertado. Enhorabuena, doctor. Y un tema que ha generado también debate en estos últimos años hace referencia a la hispanidad. Y algunos de los defensores de este tema han dicho que el proceso de independencia fue un error, ya que creó repúblicas sin cohesión social y con base en intereses de las élites, que en su momento las promovió. Y en algunos casos se ha indicado que lo óptimo sería crear una mancomunidad de estados hispanoamericanos con un modelo similar al de la Commonwealth de Reino Unido. Y mi pregunta sería si usted considera que estos grupos tienen una base histórica sólida en sus afirmaciones y que a su vez se puede decir que en el futuro en realidad esta mancomunidad podría ser una realidad para nosotros. Bien, mire, yo pienso que nosotros no formamos ya en esa época una comunidad hispánica de naciones, digamos así, no solo por culpa nuestra, que también, porque aquí hubo una serie de caudillismos, de ambiciones, sobre todo esto de los generales que acabo de mencionar. Todo general se consideraba presidenciable, o si ustedes quieren de manera más exacta, dictatoriable. Todos querían mandar, todos, hay alguna excepción, pero en general todos tenían ese virus del dominio, del mandar, del gobernar, aunque no tuvieran capacidades. Entonces eso es cierto, muchas ambiciones personalistas nos dividieron, pero también hay un problema anterior. Los españoles, los dirigentes españoles, los gobernantes españoles no aceptaron que nosotros fuéramos parte del Imperio Español en igualdad de condiciones. No lo aceptaron ellos allá. Ellos fueron los responsables, bueno, también aquí, ellos fueron los responsables de no haber formado una comunidad hispánica de naciones. Querían seguir teniendo colonias a las cuales explotar. Otra había sido la circunstancia en tiempo de los Austrias, cuando cambió la dinastía de reyes en Europa, en España. Los Borbones llegaron con esas ideas francesas que tanto daño hicieron a las colonias americanas, de convertir los reinos de las Indias en dominios, en colonias de España. Entonces fueron los de allá los que no nos dejaron mantener una comunidad. Nosotros queríamos autonomía. Nuestros antepasados en general al principio, pocos querían una total independencia. Más bien querían autonomías, poder gobernarnos nosotros mismos dentro del gran imperio español, bajo el mismo rey. Miren ustedes que antes de la independencia, una persona podía viajar sin ningún problema de México hasta Chile, de Argentina, hasta Nicaragua, sin problemas. Todos éramos lo mismo, no se requería pasaporte. Por eso es que ya en la independencia tenemos nosotros gobernantes, comillas, extranjeros en nuestros países. Flores en nuestro país, Lamar en Perú, ministros extranjeros en Chile, ministros extranjeros en el Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. No había esa división. Después vendrán esos problemas, ya, también por ambiciones, etcétera, como digo, de los caudillos. Entonces, esa comunidad hispánica de naciones no fue posible, no por incapacidad de nuestros antepasados, no por falta de visión, sino porque los mismos gobernantes españoles se encargaron de torpedear ese proyecto. Ya en España había habido un proyecto del conde de Arana de independizar América por medio de varios reyes unidos a la corona española, una mancomunidad monárquica, porque en esa época prácticamente todos eran monárquicos. Miren ustedes que los republicanos eran poquísimos, también en nuestro país. Entonces yo diría que ahora en el presente sí se puede retomar ese proceso de volver a pensar en una comunidad hispánica. Pero claro, nosotros estamos todavía muy impregnados de esa antipatía contra España. Eso es cierto. Hemos olvidado todos los bienes que nos trajo España y hemos quedado solo con los males que nos trajo España. Doctor, y al inicio de este programa indicaba
que algunos temas han sido superados desde el nacimiento de las repúblicas hispanoamericanas, y entre ellos uno podríamos decir que son los conflictos limítrofes con países vecinos, pero si realmente analizamos las estructuras sociales de la colonia y de las nacientes repúblicas, vemos también que estas no han cambiado, y aunque han existido avances hasta el día de hoy, pues aún hay mucho por hacer para lograr garantizar una sociedad equitativa con iguales oportunidades para todos. Y desde su perspectiva histórica me gustaría saber qué otros temas ya han sido superados en nuestros países y qué desafíos aún mantenemos de cara hacia el futuro. Bueno, aquí ya nos salimos de la historia, ¿verdad? Y llegamos a la sociología, a la política, etcétera, hasta la economía, ¿verdad? Yo no soy muy partidario de lo que llaman ahora algunas personas la historia inmediata, o sea, la historia actual. No soy muy partidario. Más bien soy dedicado a temas antiguos, ¿verdad? Como digo, siglo XVIII, etcétera, también independencia. Bueno, en fin. Pero en todo caso, cualquier persona consciente, con los ojos abiertos, se da cuenta que en nuestro país, y no solo en el Ecuador, también en toda nuestra América, hay muchas cosas que quedan por hacer. Sí, eso es verdad. Tenemos que integrarnos más, por ejemplo, no solo con los demás países, sino dentro de nosotros mismos. A mí me parece que es fundamental que nosotros superemos, y lo dije ya hace un rato, esos enfermizos regionalismos y vernos solo como ecuatorianos, en primer lugar. En segundo lugar, no hay que olvidar que la colonia era una sociedad estamentalista. Vale decir, las personas tenían su puesto en la sociedad de acuerdo con su nacimiento. Había nobles, había plebeyos, había blancos, había mestizos, castas, había indígenas, y eso era una pirámide social. Nosotros no hemos logrado todavía superar eso, no hemos logrado superar ese estamentalismo. Todos somos iguales ante la ley, pero como decía Orwell en su famosa obra La rebelión en la granja, en esta granja todos los animales son iguales, pero unos animales son más iguales que otros. En el Ecuador todavía pasa eso. Y lamentablemente hay una desigualdad, no solamente económica, que eso es grave y fundamental para corregir, sino también una desigualdad mental. Hay personas que se creen superiores a otras, a veces por haber nacido en un lugar, a veces por tener una piel más clara, a veces por tener fortuna, que eso es lo que está pasando ahora. Hemos estado abandonando ya desde hace bastantes años el estamental para el clasismo económico. Vale más el que más plata tiene. Doctor, y nos hemos descuidado de las sociedades, de las secciones, de las regiones menos desarrolladas, más pobres, y no hemos puesto a nosotros la mirada en eso. Nuestros gobiernos en general, nuestro Estado sigue siendo centralista y no piensa en las provincias pobres, no piensa en la población marginal, un poco en la población marginal de las ciudades porque es abundante y da votos, pero se ha preocupado poco en la práctica de la población rural. Así es, doctor Freile, hay mucho por hacer, ¿verdad? Y me gustaría escuchar un último mensaje por parte de usted sobre la importancia de la historia en la sociedad, para todos quienes lo están mirando. Perdón, no lo entendí. Me gustaría un mensaje final sobre la importancia de la historia para su audiencia. Ya, muchas gracias. Ya es un lugar común citar lo que dijo alguna vez, escribió hace 2000 años, el famoso Cicerón. La historia es la maestra de la vida. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos aprender del pasado para mejorar nuestras actitudes y nuestras condiciones de hoy. Nuestros antepasados cometieron muchos errores, también tuvieron aciertos, eso es verdad. Entonces nosotros sí podríamos comenzar a pensar, por ejemplo, por decir así, en el siglo XIX no se veía con claridad la diferencia cultural digna de respeto, consideración y de mantenerse entre el grupo mestizo criollo y el grupo mestizo indígena. Y se quería igualar a todos en la cultura
mestizo-criolla. Hoy día nosotros ya tenemos que cambiar, decir no señor. En la actualidad eso no se puede mantener. Hay que respetar también los elementos culturales, sociológicos, antropológicos, etcétera, 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 de la cultura mestizo-indígena. Ese es un ejemplo, un ejemplo de cómo se puede, partiendo del pasado, mejorar el presente. Muchas gracias. La distribución de los bienes. Muchas gracias, doctor. La verdad es que la historia es apasionante y nos queda corto el tiempo. Le agradezco profundamente. Ha sido realmente interesante e inspirador escucharlo. Y amigas, amigos, el bicentenario de la batalla de Pichincha nos debe invitar, como dijo nuestro invitado, a valorizar nuestra historia y a construir una identidad nacional alejada de un enemigo común o de figuras mesiánicas. Es importante retomar esos valores que promovían la fraternidad, igualdad y la libertad, promoverlos y exigir que se los respete y garantice para todos los ecuatorianos, a pesar de que muchos consideran que aprender historia quizá no tiene sentido. En realidad entenderla es fundamental, como dijo nuestro invitado, para identificar los aciertos y errores que cometieron nuestros líderes, emular su ejemplo cuando es necesario y alejarnos de prácticas que nos han afectado como sociedad. Agradezco nuevamente al doctor Freile por su fantástica exposición el día de hoy y esperamos contar con su valioso aporte en una próxima ocasión. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.